sobre la compactación dinámica como técnica para mejoramiento de suelos. Para entrar en el tema, primero vamos a profundizar sobre qué es la compactación. Esta es la densificación del suelo por medios mecánicos. El objetivo principal es mejorar las propiedades geotécnicas del suelo, como lo es la densidad, la capacidad de soporte, la estabilidad volumétrica, la permeabilidad. Todo esto como consecuencia del proceso de la densificación de la masa. Mirando más a fondo, la compactación consiste en densificar el suelo reduciendo el número de vacíos, principalmente del aire. Cabe recordar que hay una diferencia muy grande entre compactar y consolidar. Consolidar es un proceso lento, el cual consiste en colocar una carga y a través de los esfuerzos efectivos drenar el agua. En cambio, la compactación es un proceso rápido, son impactos fuertes cuyo propósito es comprimir. Básicamente, los objetivos que queremos buscar cuando compactamos son disminuir los asientos del terreno, aumentar la resistencia al corte y disminuir la permeabilidad. Existen varias técnicas de compactación, a continuación les voy a hablar de 4 y pues la última como tal es nuestro tema de interés. Entonces, la primera es la compactación que ya todos conocemos, la cual se lleva a cabo con un vibrocompactador, el cual ejerce una presión y vibración al suelo. Esta presión se ejerce por medio del peso de la máquina y el área de contacto. Está también la compactación por amasado. Esta se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas pequeñas. Esta se logra por medio de un cilindro patacabra, como comúnmente lo llaman, y se recomienda su aplicación para suelos arcillosos. Está también la compactación por impacto, la cual son golpes repetitivos de forma hidráulica cientos de veces por minuto y sirven para compactar áreas grandes en las cuales los espesores no tengan una gran profundidad y sean materiales granulares. Y como ya había mencionado, pues está la técnica de compactación de nuestro interés del tema como tal que corresponde a la presentación, que es la compactación dinámica. Esta se utilizó por primera vez en Alemania a mediados de la década de 1930. Se convierte en técnica por medio del señor Louis Minier en 1963 en Francia. Esta técnica es básicamente la caída de un peso considerable en la superficie de un suelo para densificarlo. ¿Para qué se utiliza? Tiene múltiples aplicaciones. Una de ellas es reducir las deformaciones en los suelos, reducir el hundimiento por sismo, ya sea en arenas sueltas o en suelos que presenten niveles freáticos altos. Nos permite construir sobre terrenos con rellenos no controlados, densificar el suelo para la construcción de estructuras medianas o ligeras sobre este tipo de zonas. También se utiliza para densificar los botaderos de escombros de basura de la construcción y inducir asentamientos iniciales en suelos que sean colapsables. ¿Cómo funciona esta técnica? La compactación dinámica funciona por medio de una masa en caída libre, la cual genera una energía que se dispersa en el suelo, transmitiendo vibraciones que permiten la reacomodación de las partículas del suelo, disminuyendo los vacíos, generando un contacto superior entre partículas y por ende aumentando así la resistencia al corte y reduciendo los asentamientos. Se puede medir el mejoramiento del suelo por medio de un ensayo SPT antes y después de aplicar la técnica. Ventajas de la compactación dinámica. De las ventajas que tenemos, hace una densificación de los suelos granulares, disipa las presiones intersticiales a una gran velocidad de ejecución e incrementa progresivamente la resistencia a corte del terreno
incrementando la capacidad portante. Los efectos de la compactación dinámica. Durante el proceso de compactación dinámica pueden existir efectos a corto y a largo plazo. A corto plazo, con este proceso podemos ganar rápidamente una reducción sustancial de los vacíos de los suelos y que genera el asentamiento de un suelo tratado. Y a largo plazo se pueden observar en algunos casos de suelos saturados que presentan gran licuación local del suelo. Después de ello, la disipación puede ser progresiva de las presiones intersticiales, permitiendo la reestructuración del suelo. Se han estudiado varias metodologías para poder descifrar y establecer una profundidad de mejora con este método, como es el caso del ingeniero Jaime Suárez. Él hizo una tabulación donde discriminó el tipo de suelo, la saturación y un N recomendado, como lo vemos en la fórmula. N es un factor que incide entre la formulación que él propuso como una profundidad de influencia, siendo W el peso y H la altura. De acuerdo a cada tipo de suelo y a la saturación en que se encuentra ese suelo, él hizo un N recomendado, siendo este factor entre 0.3 y 0.8. Estas son las biografías en donde hemos encontrado apartes de esta presentación. Damos gracias en nombre del ingeniero Jefferson Carpio y el ingeniero Javier Flores que son los autores de esta presentación.